Este tema para mí es muy alentador. Para mí es sumamente alentador dar este tema porque es un desafío. De hecho, les comento que cuando podemos escoger la temática del mes, yo salté con este tema. O sea, salté porque también como que le he agarrado el gusto a tirar las piedras a los frutos más altos, o tratar de cazar la fruta, las presas más difíciles, tratar de irme por las causas que para mí han sido realmente un desafío. Porque sí, el dominio propio ha sido un gran desafío para mi vida. De hecho, les puedo comentar que por la falta de dominio propio, muchas otras características de Cristo y muchos atributos del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todos esos atributos del fruto del Espíritu Santo eran perjudicados por la falta de dominio propio. Así que la falta de dominio propio para mí se convirtió en un gran rival, un enemigo feroz con el que tenía que luchar y por supuesto me entusiasma muchísimo poder abordar este tema sobre el dominio propio para precisamente mostrar que no solo es posible, sino también que nos desafiemos. Y aquí, sobre todo, este tema está dedicado con cariño a toda nuestra iglesia, pero con mucho más cariño y énfasis a todos aquellos que ahora mismo están sufriendo con la falta de dominio propio, con la falta de continencia, con esa incapacidad para decir no, porque esa es la falta de dominio propio. No, quisiera dejar de pelear, quisiera dejar de gastar, quisiera dejar de fallar, quisiera dejar de mentir, quisiera dejar de impacientarme, pero esta falta de dominio propio me domina. Y tal vez le he cubierto esta falta de dominio propio con eufemismos. Es que yo soy impetuoso como las aguas del río más caudaloso del mundo. Es que yo soy un fuego intenso, apasionante, abrasador. No, soy una persona con falta de dominio propio. Y diciendo las cosas como son, ya sin tanta belleza como muchas veces yo lo decía, vamos a empezar a estudiar este tema, el dominio propio. Y para tal fin, vamos inmediatamente a la Biblia. Digo, casi que es mandatorio, no es que sea ley que tiene que ser así, pero como que es bastante necesario ver lo que dice Gálatas 5 cuando hablamos del dominio propio, como que esos tres versículos nos saltan a la cabeza. Porque en Gálatas 5, 22 al 24 dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O también, como bien dicen otras traducciones, dominio propio. Sigo la lectura. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. También reconozco que muchas veces nos quedamos en el versículo 23 y no es que esté mal el versículo 23, o sea, leemos los versículos 22 y 23, pero creo que es necesario enfatizar en el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, no solamente tenemos que estar conscientes que si tenemos fruto en el Espíritu, nosotros tiene que haber plenitud de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O si todavía no hay la plenitud, tiene que haber un creciente fruto con creciente amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por lo menos tiene que ser creciente, jamás decreciente. Y esto es lo que garantiza que somos de Cristo. O sea, en esto se nos tiene que notar que somos de Cristo porque hemos crucificado la carne con las pasiones, con los deseos, con la falta de amor, la falta de gozo, la falta de paz, la falta de paciencia, la falta de benignidad, la falta de bondad, la falta de fe, la falta de mansedumbre y en lo que quiero enfatizar hoy, la falta de templanza, dominio propio, continencia, la falta de esa capacidad de decir no, esto no va porque esto no es propio de un hijo de Dios, no es propio de alguien que es de Cristo. Así que conforme a esto, si hoy queremos mostrar que somos de Cristo, veamos hasta qué punto sí tenemos en la cruz crucificada esa falta de dominio propio, de templanza, continencia. Bien, seguimos entonces y para tal fin les invito a que
Veamos lo que primero nos dice 2 Timoteo 1:7. Porque es que también a veces nosotros nos escudamos en eso, de que es que yo quisiera, pero es que de verdad no me atrevo, no puedo dejar esto porque he estado atado a esta condición pecaminosa. Es que no puedo, de verdad yo no puedo hacer esto. Es que, no sé, hay algo que falla en mí. Pues resulta que en 2 Timoteo 1:7 nos dice que sí tenemos esa capacidad, no en nosotros, sino en el Espíritu Santo, en el Espíritu que hemos recibido, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si tenemos miedo, y esto también me lo digo yo, cuando temo algo, cuando temo lo que no debo temer, porque el único temor que debo tener es el temor de Jehová, el temor de no creer en él, de no rendirme a él, pero cuando hay temores que son impropios de nosotros como cristianos, entonces, ¿dónde está el fruto? ¿O por qué no ha permitido que el Espíritu dé fruto en mí? Porque el Espíritu no da fruto porque no quiere, no, es porque no le permito, porque no tengo una vida de donde cultivo eso lo que él ya sembró, que es su propio Espíritu. Y el dominio propio obviamente es resultado de una vida espiritual. O sea que cuando estoy desenfrenado por ahí, impetuoso como las aguas del río, entonces no soy propio y temperamental, sino estoy carnal, simplemente. Y debo cuidar esto, porque al final de cuentas, también es muy cierto que cuando yo tengo fruto en el espíritu, puedo superar los desafíos, porque recuerden que las dificultades ponen a prueba nuestro dominio propio. También la abundancia, y esto lo vamos a ver en Filipenses 4, de 12 al 13. Aquí muchos pueden decir, uff, yo vivo Filipenses 4, 12 al 13, pero otros van a poder leerlo al revés. Y de hecho quiero hacer la lectura al revés como un ejercicio. Más adelante, primero vamos a leerlo como dice específicamente Filipenses 4, 2 al 13. Miren lo que es tener el dominio propio. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo espiritualmente, todo lo puedo en mí mismo, porque mi carne no puede. Esta es una persona, bueno, sabemos es Pablo, el apóstol Pablo, que dice, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En esto primero me detengo en que dos enemigos del dominio propio es la escasez y la abundancia. Porque cuando estoy en escasez, no domino mi frustración, no domino mi desesperación, no domino mi carácter, no domino mi prudencia y cometo errores. O digo, porque estoy frustrado, cosas muy desafortunadas como si no fuera porque hay tanto gasto, si no fuera porque se la pasan comiendo, si no se la pasan en el salón de belleza, esto, no estuviéramos tan mal. Y a veces digo mentiras o exagero las cosas. Y exagerar es una forma, también una variante muy interesante de mentir, ¿no? Y también caigo en deudas desesperadas, agarro el trabajo hasta el margen de la ley que no debo agarrar. Pero también la abundancia es peligrosa porque ahí es donde viene la jactancia, viene ese germen que me daña, que atrae a los falsos amigos y es el querer dar sin prudencia, el querer ser más que los demás, el no ver más allá. Y por eso la humildad, la escasez y la abundancia son muy peligrosas. Pero aquí vemos un Pablo que sabe vivir con dominio propio, conteniendo sus labios, sus decisiones, conteniendo sus recursos cuando tiene abundancia. Y por eso dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero ¿cómo vive? Vamos a poner en contraste. ¿Cómo vive el que no tiene dominio propio? Pues el que no tiene dominio propio tiene que leer este versículo o estos dos versículos lo debe leer al revés. Y el que no tiene dominio propio, y usted si está viviendo esta situación, puede leerlo conmigo si quiere ahora mismo. ¿Cómo diría? No sé vivir humildemente y no sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, por supuesto que no. En nada y por nada estoy enseñado, nada me enseña a mí. Así que
no soy enseñado ni para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque al final de cuentas todo lo erro, nada puedo, porque en mi carne soy debilitado. Esa es la lectura que hacemos al revés. Si por nuestra carnalidad todavía no tenemos dominio propio. ¿Cuál es la lectura que se ajusta a usted? Si la primera que hicimos, tal como escribió Pablo, es la que le domina, la que le da norte a su vida, lo felicito. Si la segunda lectura, esta que hice, que no es la que aparece en las escrituras, pero es la que aparece a veces en nuestra vida, señoras y señores, les invito a que trabajemos como me ha tocado trabajar con mucha dificultad para que tengamos dominio propio. Sigamos. Entonces, dice 1 Corintios 10, capítulo 13, lo siguiente: no os ha sobrevenido, repito, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando abordo este versículo es porque quiero también que tengamos algo claro. Nosotros somos entes que nos movemos en un mundo sobrenatural, pero a veces no lo sabemos. Nosotros somos individuos, somos personas que creemos que solamente lo natural es lo que prima, lo que gobierna, lo que actúa, lo que influye en nuestras vidas. Pero estamos lidiando en un mundo donde el príncipe del mundo, donde el príncipe de la oscuridad, que estando aquí en el mundo no tiene reparos, no tiene límites y va a tentar a quien sea, y con más énfasis a sus enemigos, a quienes tenemos a Cristo en el corazón, va a tratar de hacernos tropezar. O sea, hay tentaciones que van más allá de la acción humana. Y dentro de eso, Dios nos recuerda que Él es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Pero dentro de eso también tenemos que comprender que Él es el que nos da la salida a esa tentación para que podamos soportar en la medida en que dependamos de Él. Por eso es que cuando Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos enseñaba con eso que así es que Él podía vivir con humildad o con riqueza, que nada a Él le gobernaba sus pasos, sino el Espíritu Santo, que le permitía a Él atravesar situaciones difíciles como fáciles y no dejarse tentar y desfallecer en la humildad, como tampoco envanecerse en la riqueza. Por esta razón, aquí Pablo también deja muy claro que debemos tener claro, que debemos tener bien presente que hay un mundo sobrenatural que nos afecta a nosotros, usando situaciones sobrenaturales o usando a otras personas como sus fichas de ajedrez. Entonces, lo que viene, que es sobrenatural, es respaldado, o más bien es enfrentado, perfectamente es lo que tenemos que decir, no respaldado, sino es enfrentado por Dios en el plano sobrenatural. ¿Qué tenemos que hacernos en este plano donde las cosas visibles son gobernadas por las invisibles? Simplemente saber que eso que viene sobrenatural se combate con lo sobrenatural que se da cuando tenemos una vida en el espíritu, una vida de entrega, de adoración, de entrega, de rendición, de ya no ser nosotros, sino Cristo que vive en nosotros. El dejar atrás lo que Dios nos muestra que tenemos que dejar atrás y asumir lo que Él nos dice que tenemos que asumir para que podamos entonces soportar, o sea, hacernos completamente nuevos, o sea, no vivir lo de Adán, lo que el mundo nos da, sino vivir lo de Cristo para que no hagamos lo que hizo Adán y su consorte Eva, caer a las tentaciones de lo sobrenatural que vino a través de la serpiente antigua. Bien, entonces, para que podamos soportar y este tema comienza a decir, ya yo sé qué hacer porque últimamente estoy que no me contengo, bueno, simplemente recordar que tenemos que enfrentarlo en Cristo, que para todo nos fortalece. Miren, y aquí hablando de Cristo y cuando les mencionaba que el tentador no respeta, recordemos que en Mateo 4, del 1 al 3, es evidente
que no hay credencial de santidad, de poder, de testimonio que frene al diablo. Al contrario, esas credenciales entre más altas, más fuertes, más brillantes, más extensas, parece que se vuelven más motivos para que, o más bien no es que parece, evidentemente son más motivos para que nos ataquen. Porque así como le decía que a veces me gusta tirarle al fruto más alto para poder superar situaciones, resulta que el diablo sí, él todo el tiempo le tira al fruto más alto para verlo caer en lo más bajo posible. Y vemos que aquí en Mateo 4, el 1 al 3, sucede lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Muchas enseñanzas podemos sacar. Una, como Dios se adelanta a muchas situaciones y Dios mismo llevó a Jesús al desierto. Aquí también me queda otra enseñanza. Cuando yo estoy en el desierto, tengo que discernir si el Espíritu me llevó o yo fui candoroso, feliz al desierto. Si yo fui contento dando brincos, así como personaje de cuento infantil, al desierto. Porque muchas veces decimos, ay, es que yo estoy en esta situación, es que Dios me puso aquí. Yo me puse aquí. O fue mi concupiscencia la que me llevó a esa situación. Aquí Jesús no tenía problemas con la concupiscencia. No, Jesús no tenía problemas con los pecados y más bien, guiado por el Espíritu, fue a ese lugar para ser tentado por el diablo. Cuando estamos en situaciones difíciles, y también esto, no se preocupen si siendo ustedes de muy buen testimonio pierden el empleo, si siendo de muy buen testimonio se enferman con la enfermedad que nunca buscaron, si siendo buen testimonio sufren por personas que ustedes no invitaron a su vida, pero que llegaron ahí, consideren y pregúntenle, Señor, tú me trajiste a este lugar, ¿para qué? Si yo no me lo he buscado, porque el diablo me está tentando. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es necesario muchas veces que la luz sea colocada en la oscuridad. No ponemos la bombilla más bonita donde, o sea, no vamos a enroscar una bombilla en el sol. ¿Para qué? No se va a ver nada, no va a haber diferencia, no va a haber contraste, no va a haber respuesta. Y vemos que efectivamente el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en paz. Lo tentó, pero el dominio absoluto propio, el dominio, la continencia, el rechazar el mal por parte de Jesús, no era el buen resultado, y es el que vemos en los versículos 10 y 11, la parte feliz de la historia de Mateo 4. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando yo soy llevado al desierto, no cuando yo corro al desierto, cuando yo soy llevado a la oscuridad y no que yo corro a la oscuridad. Cuando el Señor hasta en su soberanía me puede poner en un antro, un lupanar, en un lugar de pecado, y no porque yo voy dando brinquitos al aire, al lupanar, al antro, a la cantina, al lugar impropio, es para que ahí sea vencido Satanás. Y por medio de que es vencido, de ese dominio propio, claro, el amor al Señor, que digo, yo no lo voy a hacer, del gozo que me da complacer la voluntad de Dios, la paz que me da estar en sus caminos y no en las rutas de oscuridad, en la bondad, la benignidad, por supuesto, en la fe que yo tengo en el Hijo de Dios, en la mansedumbre, porque no voy a hacer algo que vaya en contra de su voluntad, y por supuesto en el dominio propio. O sea, que cuando nosotros somos llevados a esta situación de escasez, nos falta el trabajo que hemos defendido con diligencia, con honestidad, cuando sufrimos esta enfermedad que sufrimos a pesar de que tenemos vidas muy saludables, estamos ahí para que dentro de muchas cosas el dominio propio sea puesto a prueba. Entonces somos probados para que, claro, dos noticias muy bonitas, muy buenas, crezcamos espiritualmente, y la otra que no es que yo viva para andar causándole malestares al diablo, ni mi propósito es causarle úlceras, pero es un bonito añadido, vencerlo. Vencerlo porque él no nos va a vencer si tenemos dominio propio, si tenemos conocimiento de que por medio de la vida espiritual todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Claro?
Bien, por eso, como dice Santiago 1, y examinemos Santiago 1, y que toda esta palabra nos sirva a nosotros para tener las herramientas y que vuelvo a tener la oferta. Voy a subir esta presentación en PowerPoint a los misioneros, se la voy a dar para que ustedes se la puedan pedir con propiedad y para que así puedan recordar todos estos versículos y aplicarlos. Veamos lo que dice Santiago 1, 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto a mí me cae como anillo al dedo o como baldazo de agua fría, no sé cómo decirlo mejor. Y creo que voy a poner como anillo al dedo porque suena como más bonito, pero realmente creo que me podría sonar como baldazo de agua fría o como cocotazo en la cabeza, porque muchas veces en mi ira, en la carne, no he permitido que se opere, que se manifieste la justicia de Dios. Lo reconozco. Y es una lucha que hago y que quedará grabada porque este tema lo estoy grabando para que me lo puedan hasta recordar si me ven con una ira que no es de Dios. Y aquí les confieso que precisamente uno de los grandes problemas que he tenido con el dominio propio o con la falta de dominio propio ha sido el problema de la ira. Una ira justiciera, una ira de ser propio y temperamental, de ser alguien que no se deja vencer. Por eso, como dice Santiago, capítulo 4, versículo 7, comprendiendo, y esto antes de leer este versículo de Santiago 4, comprendiendo que la falta de continencia no permite ver la obra de Dios. La falta de continencia, por ejemplo, del que por esa falta de continencia de dominio propio es infiel a su pareja, no le permite ver la pureza que Dios da. La persona que por la falta de continencia, de dominio propio, no puede tener una vida de ahorro, por ejemplo, muestra la falta de sabiduría, no muestra la sabiduría, o más bien muestra la falta de sabiduría de la carne y no muestra la sabiduría que Dios da, como la ira, en mi caso, la ira en la carne deja de mostrar la justicia de Dios. Y me vuelvo un Moisés dando palazos a la piedra, a la peña donde eh, tenía que brotar de forma suave, armónica, las aguas para el pueblo. Por eso en Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al final de cuentas, el dominio propio me lleva a someterme a Dios, resistir a aquel diablo que dice, grita, pega, destruye, acaba. Ponle punto final a lo que el Señor quiere decir, ahora que ahora vienen los dos puntos porque ahora continúa la historia. Porque hasta en nuestra carnalidad le ponemos punto final a los puntos suspensivos de Dios, a las comas, ponemos pausas donde no tenemos que poner. Igual aquí volvemos a ver que el dominio propio es algo que da Dios ante nuestra incapacidad de proveerlo nosotros mismos. En Génesis 39, el 11 al 12, me gusta mucho este caso, sobre todo si la falta de dominio propio es, por ejemplo, en cuanto a el tema de, la persona del sexo opuesto que me gusta, que yo no me puedo decir que no, pero esto aplica para todo. Esto aplica para todo y vemos el caso del buen José, hijo de Jacob, que como vemos en Génesis 39, del 11 al 12, vivió una situación difícil para el que está carnal, pero con fácil resolución para el que tiene dominio propio y para el que tiene temor de Dios, porque el dominio propio también está directamente vinculado al temor de Dios y al amor al prójimo, porque cuando yo no tengo dominio propio, paso por encima de la voluntad de Dios, de su santidad, y también paso por encima de las cosas que otras personas tienen, de los derechos de los demás. La falta de dominio propio es un arrasador que se lleva por delante los derechos de los demás, las cosas de los demás. Dice Génesis 39, el 11 al 12. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ella es la esposa de Potifar, él es José. Y vemos que entre ella y él pudo haber pasado algo terrible, que iba en contra de la voluntad de Dios,
que iba en contra de la confianza que Potifar había depositado en José, iba en contra de la integridad de esa pareja, iba en contra de la dignidad del dueño de casa, iba en contra de muchas cosas. Y la falta de dominio propio va en contra de muchas cosas, lo sagrado, lo importante, lo puro. Pero esta historia no tuvo el final que tiene muchísimas otras historias, que por el contrario tiene muchísimas historias, porque él con dominio propio dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Porque el dominio propio es dejar, apartarse de lo que hace mal, huir y salir. Pero cuando no tenemos dominio propio, podríamos leer este versículo o estos dos versículos de otra manera. Aconteció que él entró, repito, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie no había nadie de los de casa allí. Comienza la música sinuosa, ¿no? Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él, lleno de locura, lleno de un renaciente amor, mentira, se abrazó a ella y fueron felices para siempre. Mentira, eso es lo que dice la falta de dominio propio. Así que si usted, caballero, dijera, yo no hubiera dejado mi ropa en la mano de ella, yo no me hubiera ido, yo no hubiera salido, entonces debe saber que no está ni con la voluntad de Dios y que está en peligro o está violentando más bien la dignidad de la pareja de otra persona, está violando la dignidad, la integridad de las posesiones de otra persona, está jugando con los sentimientos, los anhelos, la fe que otras personas han puesto en usted. Pero esto aplica también para que el que no pudo contenerse y tomó el vale digital que no era suyo, la canasta de alimentos que no era suyo, el trabajo que no era suyo, lo que no era suyo. Porque esto no aplica solo para caballeros ante damas. Esto aplica para todos. Esto es para todos los sexos, todas las edades. Bien, vemos aquí que Pablo en 1 Corintios 9:25 nos instruye y nos recuerda que esto tiene que ver con abstenerse. Todo aquel que lucha, dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros como cristianos tenemos que tener claro que tenemos que luchar. ¿Contra qué tenemos que luchar? Contra los deseos de la carne, contra los ímpetus de los deseos, contra lo que el mundo dice que tenemos que tomar porque eso es rico, sabroso y ¿por qué no? Si ahí está, ¿quién les manda a ponérmelo en la mano? ¿Quién les manda a ser como ser? ¿O quién les manda a ser como son si saben cómo yo soy? ¿Y para qué me ponen esta cuestión si saben cómo yo soy? Si saben cómo yo soy, ¿para qué me invitan? Entonces aquí nos dice Pablo nuevamente, todo aquel que lucha de todo se abstiene, de todo lo que nos dé Dios. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí claro que hace una referencia a los deportistas que tienen una vida de abstenerse de todo lo que le afecta a su cuerpo y nosotros como cristianos para abstenernos todo lo que afecta a nuestro espíritu, cuerpo y alma para recibir una corona incorruptible que esa la recibiremos en el tribunal de Cristo. Bien, por tal fin, como dice Proverbios 4:27, y en esto tenemos que tener bien claro que debemos conocer los principios de Dios. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu piel del mal. Esto nos implica a nosotros que tenemos que saber qué es lo que está a la derecha y a la izquierda que está mal y qué es lo que está mal. Porque también, aunque no es excusa porque la falta de conocimiento no nos exime de la ley, pero también tenemos que asumir que cuando ya sabemos qué es lo malo, no podemos poner el pie allí. La falta de conocimiento no nos exime de las consecuencias de la ley, porque igual los que no conocen que algo está mal, sufren las consecuencias de eso que está mal. Pero cuando tenemos el conocimiento con más propiedad, tenemos que comprometernos a que ya yo sé que eso está mal. Como ya les he dicho en otros tiempos, sin saberlo, por ejemplo, antes de ser cristiano, yo llegué a vivir en concubinato, en amancebamiento o como queramos llamarle.
Porque yo pensaba que estaba bien, porque mi manual eran las películas de Hollywood. Ah, qué lindo, no, ver a Jennifer Aniston aquí con Mark Ruffalo o con Jim Carrey o con Paul Rudd, ay, viviendo en parejita, qué lindo, cómo progresan y cómo llegan con sus cajitas al apartamento nuevo y el piso de madera con el perrito jugando y todas estas cosas. Cuando yo conozco que eso está mal, porque tiene que ser un matrimonio lo que une a las parejas bajo un mismo techo, entonces ya no puse mi pie en esa situación. Ah, es que me enteré, con lo que me da a mí más responsabilidad, pero eso no implica que lo que yo estaba haciendo antes estaba mal. Pero vuelvo y repito, aquí en el caso de nosotros, inmediatamente nosotros sepamos que algo está mal, ya no podemos poner el pie allí. Ya no podemos poner nuestras narices donde no tenemos que ponerla, nuestra mano donde Dios dice no la pongas, nuestros gustos donde Dios nos dice no los pongas, para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Bien, vamos a Santiago 1, del 15 al 16, donde dice lo siguiente. Entonces la concupiscencia, después que has concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. La concupiscencia, esa debilidad, esa inclinación por el pecado, por lo inmundo, lo que no es santo, da a luz el pecado. Ahí se concibe cuando esa inclinación, ese gusto, ese apetito por lo malo da fruto, el pecado. Por eso es que yo tengo que alejarme de las concupiscencias, evitar esa concupiscencia en mí, apartarme de toda impureza, o sea, que ni siquiera pensamiento, sensación sea. Cuidar en qué pienso, cuidar qué recuerdo, cuidar qué anhelo. Y también dentro de eso, cuidar hasta lo que está fuera de mí. ¿Qué miro? Si tengo que desviar la mirada constantemente de la escena que está en televisión, si tengo que apartar mis oídos de lo que dice el cantante, el narrador, el locutor, si tengo que quitarlo también de las conversaciones vanas, de los malos ejemplos, tengo que hacerlo para que no se dé a luz el pecado y que ese pecado genere en mí muerte. Y en esto Pablo es aquí, y en esto Santiago nos dice lo siguiente, muy preciso, no erréis. Cuando pecas estás equivocado. Pecar es equivocarse. Pecar no es una forma de resolver, no es que yo resolví pegando esta mentirita, es equivocarse. No te equivoques, aquí te lo dice Santiago muy categóricamente. Compañero, no te equivoques. Así como Dios podría decir con nosotros, no te equivoques conmigo. Así que en este sentido recordemos que como dice Jesús, como dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5:8 está registrado, el dominio propio, esto no lo dijo Jesús, esto es la antesala de lo que dijo Jesús. Lo que tenemos que tener claro que el dominio propio nos mantiene el corazón limpio de concupiscencias, de pecados, permite que, o más bien sí, es la barrera para que no se nos deteriore el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Y al mantener el corazón limpio, sí recibimos lo que dice Jesús de Mateo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto también me llamó la atención. Para mí, porque me gusta siempre involucrarme en los temas y sobre todo cuando me lancé a este tema porque he comprendido que la falta de dominio propio ha sido un enemigo para mí. Esto es un llamado a atención, porque si por la falta de dominio propio estamos dejando que nuestro corazón se ensucie de sentimientos inapropiados, de pensamientos errados, sentimientos inapropiados y decisiones desafortunadas, recordemos que si tenemos limpio corazón, veremos a Dios, veremos la gloria de Dios, veremos la voluntad de Dios, porque todavía a nosotros no nos toca ver literalmente a Dios, pero sí veremos su gloria, sí veremos su manifestación, sí veremos sus propósitos, entenderemos su voluntad, entenderemos cómo ser santos, como Él nos manda que seamos santos. Vamos a ver la obra de Dios, su voluntad, su sabiduría la vamos a comprender cuando limpiamos nuestro corazón. Pero recuerden que nuestro corazón se ensucia por una puertita que es la falta de dominio propio.
Y para que no seamos como finalmente dice Proverbios 25, versículo 28, personas derribadas, caídas y desenfrenadas y que por tanto nos va mal, atendamos a la advertencia que da Proverbios 25, 28 cuando dice lo siguiente: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y esto nuevamente me da a mí en la cabeza. No digo que es lo que estoy en el presente porque estoy en esa dinámica de cada vez tener más dominio propio, pero caballeros, damas y caballeros aquí presentes, de verdad, yo literal fui ciudad derribada y sin muro porque tenía un espíritu que no tenía rienda. Y me busqué estos problemas por mi ira justiciera, me busqué estos problemas que si no me costó la vida, porque hasta hubo situaciones donde pude haber perdido la vida, o sea, literalmente muerto, y en otras llegué a perder empleo, en una ocasión incluso por defender la dignidad de mis compañeros que estaban siendo violentados por un jefe que era un energúmeno. ¿Cómo es posible que siendo el empleado de más estima de la empresa, que tenía tanta responsabilidad, cómo hago esta lucha para defender los derechos de los obreros ahí y el que quedó sin trabajo fui yo? Me votaron, no, me fui porque decía, no puedo, pues no es posible que yo esté en un lugar tan indigno y como mi espíritu no tenía rienda, di un portazo, me fui y después que me fui yo, acabo de quedar sin empleo. Bien, estas son las cosas que pasan cuando el espíritu no tiene rienda. Estas son las cosas que ocurren cuando uno no tiene dominio propio, que queda como ciudad derribada y sin muro. Ciudad derribada porque lo que tiene se te cae y sin muro porque quedas desprotegido y cualquiera lo vuelve a uno añicos. Y recuerden que el león está por ahí dando su vuelta, mirando, y las presas apetecibles no son los que son de su lado. Somos nosotros. Nosotros somos las presas apetecibles. Los que andan sin Dios, no, son más bien su manada, ¿no? Y Él no va a atacar a los suyos, sino más bien a nosotros como ovejas, que cuando no tenemos dominio propio, nos salimos de redil. Y ahí somos derribados y como no tenemos muro, en cualquier momento vamos a ser destruidos. Y recuerden que a nosotros nos tienen el ojo puesto y nos quieren ver destruidos. No nuestra iglesia, no nuestros pastores, no nuestro Cristo, obviamente, sino el enemigo y todas sus huestes. Las invisibles, las espirituales y las que habitan en los seres humanos. Y las personas que no quieren nada con nuestro Dios. Así que cuidemos. Si el tema hoy nos ha dado duro, bueno, no es que sea agradable que nos haya durísimo y que Dios mío, de verdad que es terrible, pero qué bendición que lo hemos escuchado para que corrijamos nuestros pasos. Así que en ese sentido, le doy nuevamente muchas gracias a todos por haber escuchado esta palabra. Esperamos que haya sido satisfactoria. Si alguien quiere la presentación en PowerPoint, se la puedo ofrecer. Si alguien tiene consulta, tiene a sus pastores que le van a ahondar mucho, porque es que tampoco ahora me voy a poner a abordar donde no me compete, con mucho gusto, pero si como amigos nos vemos y queremos hablar de este tema, les acepto el café y bueno, hablaremos más de este tema. Por mi parte, estoy muy agradecido y por parte de Dios vamos a esperar que nos responda a través de la oración que vamos a hacer ahora, porque vamos a orarle a nuestro Dios para que Él nos responda con mucho más, que nos lleve a más a experimentar nosotros cómo estamos viviendo este tema y que lo que no dije yo porque me quedé incompleto, el Señor lo complete. Si en la falta de tiempo no me ha permitido abordar todo lo que bien pudiéramos haber dicho, que el Señor lo complete en el resto del tiempo que nos queda, a partir de esta oración, en el resto del día, en el resto de nuestras vidas. Así que vamos a orar, pues, vamos a orar. Señor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Señor, por tu instrucción hoy. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas y gracias, Señor, porque tú quieres que en nosotros se manifieste la vida plena. Pero para esto, Señor, tenemos que ser espíritus con rienda, espíritus contenidos, porque tú has puesto nuestro propio espíritu para darle rienda a nuestro espíritu, para darle alto a nuestro espíritu, para que no erremos, para que no nos equivoquemos, para que no seamos el terreno propio para la concupiscencia, que a veces somos como la tierra más fina, la tierra más prolífica,
pero para el pecado, para la concupiscencia. Y a veces somos como vientre fértil para la concupiscencia y por eso es que parimos pecado, Señor, porque en esa área no hemos sido esterilizados, al contrario, somos estériles para tu palabra porque somos muy, muy fértiles para los pecados del mundo, para las tentaciones. Somos muy fértiles para las tentaciones y así vamos pariendo pecados de una forma impropia. Por eso, Señor, hoy, gracias por ayudarnos, por enseñarnos, por corregirnos, por demostrarnos la puerta de salida a esta situación en la que a veces nos movemos y en la que caemos en un círculo vicioso. Peco, repito, peco, repito, peco, repito. Porque no hemos sido fortalecidos en Cristo. Porque es en Cristo que somos fortalecidos en todo. Y en ti, Señor, encontramos la salida para que la tentación que viene de lo invisible o lo visible no nos haga daño. Porque tú pones la salida. Porque en ti encontramos la respuesta. Porque tú impides por ese fruto del Espíritu que caigamos, porque el fruto del Espíritu da dominio propio, da continencia, da templanza para saber decir no a lo que tenemos que decir no. Y no retengamos ese sí que tenemos que darle, porque hay muchos sí retenidos. Hay sí que no hemos dicho sí a tu santidad, a tu pureza, a tu voluntad, a tus mandatos, sí a tus propósitos, sí a tu sabiduría. Eso sí que tenemos que decir continuamente. Muchas veces no lo decimos porque le damos sí a la impureza, a la necedad, a los planes vanos, a los deseos de la carne. Perdónanos por esto, Señor, y ayúdanos. Y cada uno de nosotros que ha encontrado que en la falta de dominio propio está su caída, está su ciudad derribada, está su vida devastada, desprotegida, sin muros. Ayúdanos, Señor, para que, fortalecidos en todos, seamos bendición, veamos a Dios y permitamos que los nuestros, nuestras familias vean la gloria de Dios y tu justicia. Hoy te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.